Mi nombre es Marco y soy trailero desde hace más de 20 años. He recorrido casi todas las carreteras de Filipinas, pero hay una en particular que nunca podré olvidar, la carretera de Bicol. Era una noche de tormenta, de esas en las que el cielo parece caer sobre uno y la oscuridad es tan densa que apenas puedes ver más allá de unos metros frente a ti. Llevaba una carga de suministros médicos a Naga y según el GPS, aún me faltaban unas 4 horas para llegar a mi destino. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas y los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo. A medida que avanzaba, noté algo extraño, una sombra que parecía seguirme. Al principio pensé que era mi imaginación, un juego de luces y sombras causado por los faros del camión y la lluvia. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, la sombra se hacía más definida y parecía moverse con intención. Aceleré un poco, tratando de dejar atrás esa inquietante presencia, pero la sombra seguía ahí, siempre en el límite de mi visión. Decidí no prestarle atención y me concentré en la carretera. El viento soplaba con fuerza y los árboles a ambos lados de la carretera se mecían violentamente. Alrededor de la medianoche, mientras atravesaba un tramo particularmente solitario y oscuro de la carretera, vi algo que me heló la sangre. Una figura humana estaba parada en medio del camino, empapada por la lluvia, mirándome fijamente. Frené de golpe. El camión patinó un poco en el asfalto mojado, pero logré detenerme a pocos metros de la figura. Encendí las luces altas y la figura desapareció en un instante. Mi corazón latía desbocado y me tomó varios minutos recuperar la compostura. Decidí continuar, aunque el miedo comenzaba a instalarse en mi mente. Cada vez que miraba por el retrovisor, parecía que la sombra estaba más cerca. La lluvia no cedía y el camino se hacía cada vez más sinuoso y peligroso. En una curva cerrada, el camión casi se sale de la carretera y el pánico me invadió por completo. Llegué a un pequeño pueblo llamado Sipocot y decidí detenerme en una estación de servicio para calmarme y revisar el camión. El encargado, un hombre mayor de aspecto amable, notó mi nerviosismo y me ofreció un café caliente. Le conté lo que había visto y su rostro se tornó serio. «¿Estabas en la carretera de Bicol, verdad?», asintió y continuó. «Esa carretera tiene una historia oscura. Hace muchos años hubo un accidente terrible. Un camión se salió de la carretera y cayó por un barranco. El conductor murió y desde entonces muchos han visto su sombra en noches de tormenta como la de hoy». Intenté racionalizar la situación, pero el miedo seguía presente. Agradecí el café y me dirigí nuevamente al camión. La historia del hombre me dejó helado. ¿Podría ser cierto que lo que había visto era el espíritu de un conductor muerto? Intenté racionalizar la situación, pero el miedo seguía presente. Agradecí el café y me dirigí nuevamente al camión. Con el corazón aún palpitante, retomé mi viaje. La lluvia comenzaba a amainar, pero la sombra seguía presente. A cada kilómetro que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, llegué a Naga. Al estacionar el camión y salir, me di cuenta de que la sombra había desaparecido. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la figura en la carretera y la sombra persiguiéndome no me dejaban en paz. A la mañana siguiente entregué la carga y me dirigí a un pequeño café para desayunar. Mientras tomaba un café fuerte, un joven se sentó a mi lado y notó mi expresión agotada. ¿Mal viaje?, me preguntó. Asentí y le conté brevemente lo sucedido. El joven, llamado Carlos, me miró con una mezcla de comprensión y temor. Mi abuelo solía contar historias sobre esa carretera. Decía que los espíritus de aquellos que murieron allí a menudo buscan compañía en las noches de tormenta. Algunos conductores han perdido el control y se han accidentado al tratar de huir de esas sombras. Esa conversación me hizo pensar mucho. ¿Podría ser que la carretera de Bicol estuviera realmente maldita? Decidí que no quería averiguarlo por mí mismo otra vez. Desde ese día, evito esa ruta, especialmente durante las noches de tormenta.
Cada vez que paso cerca no puedo evitar un escalofrío y una sensación de inquietud. La vida de un trailero está llena de peligros, pero esa experiencia me mostró que hay cosas más allá de nuestra comprensión, cosas que pueden acecharnos en la oscuridad y hacer que incluso el viaje más rutinario se convierta en una pesadilla. Me llamo Juan y soy trailero desde hace más de 15 años en México. Esta historia que les contaré ocurrió hace algunos años en una carretera remota que conecta Monterrey con la costa del Golfo. Una noche de otoño cuando transportaba una carga de equipos industriales hacia Tampico. Era una noche oscura y lluviosa, con el sonido constante de la lluvia golpeando el techo metálico del camión. Después de horas de conducir bajo estas condiciones, llegué a un peaje que no conocía. Era una estructura antigua y mal iluminada, con un letrero oxidado que apenas indicaba el costo del peaje. Pagué la tarifa y continué mi camino. Pero apenas unos metros después de pasar la barrera, algo comenzó a sentirse extraño. Mi camión, un robusto Peterbilt que nunca me había fallado antes, empezó a temblar y perder potencia. Intenté mantener la calma mientras el motor se apagaba por completo, dejándome varado en medio de la carretera desierta y envuelto en la oscuridad de la noche. Bajé del camión y abrí el capó, pero no encontré ninguna falla mecánica evidente. Mientras trataba de solucionar el problema, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a un hombre mayor parado a pocos metros, vestido con el uniforme de peaje que parecía de otra era. Su rostro estaba pálido y serio, con ojos oscuros que parecían penetrar en mi alma. ¿Necesitas ayuda para cruzar al otro lado?, preguntó con una voz tranquila pero firme. Su presencia me desconcertó, pero la urgencia de seguir adelante me hizo aceptar su ayuda sin pensarlo mucho. El hombre subió al camión y se sentó en el asiento del copiloto. A medida que avanzábamos por la carretera en silencio, sentí una opresión en el pecho y un frío intenso que no provenía de la noche lluviosa. El hombre comenzó a contarme historias escalofriantes sobre accidentes mortales que habían ocurrido en ese peaje, como si quisiera sembrar el miedo en mi mente. De repente, el camión se detuvo abruptamente y el motor se apagó de nuevo. Miré al hombre, pero había desaparecido sin dejar rastro. Estaba solo en medio de la carretera desierta, con el corazón latiendo desbocado y una sensación de angustia que me envolvía por completo. Después de varios intentos fallidos, logré reiniciar el camión y llegar tambaleándome a la siguiente estación de servicio que encontré. Los empleados me miraron con preocupación cuando les conté lo sucedido. Uno de ellos, un anciano que había trabajado en la zona durante décadas, asintió con solemnidad cuando mencioné el peaje. Ese peaje ha sido testigo de tragedias durante años, murmuró con voz grave. Muchos conductores han visto al mismo hombre que tú viste esta noche. Algunos dicen que es el espíritu de un antiguo trabajador del peaje que busca compañía en las noches solitarias. Mis manos temblaban mientras bebía un café para calmarme. La experiencia había sido tan aterradora que me costaba creer que fuera real. Desde entonces, evito esa ruta a toda costa, especialmente durante la noche. Cada vez que paso cerca del peaje abandonado, no puedo evitar mirar hacia atrás, temiendo ver nuevamente al hombre del peaje maldito y sentir esa presencia gélida y ominosa que me persiguió esa noche en la carretera desierta cerca de Monterrey. Esa noche de otoño en la carretera cerca de Monterrey había dejado una marca profunda en mí. A medida que pasaron los días, intenté olvidar la experiencia, concentrándome en mis siguientes rutas y entregas. Sin embargo, la imagen del hombre del peaje y su historia seguían persiguiéndome, como una sombra que se aferraba a mis pensamientos. Decidí investigar más sobre el peaje y sus alrededores. Hablé con otros traileros y lugareños que conocían la zona. Todos compartían historias similares sobre encuentros escalofriantes cerca del peaje abandonado. Algunos mencionaron haber visto luces extrañas y sombras que parecían moverse por la carretera por las noches. Otros contaron cómo habían sentido una presencia inexplicable cuando pasaban por allí. Un anciano que vivía cerca del peaje me contó una leyenda local que había escuchado de su abuelo. Según la historia,
El peaje había sido escenario de tragedias y muertes desde tiempos antiguos. Se decía que un antiguo empleado del peaje, conocido por su carácter solitario y misterioso, había muerto en circunstancias trágicas cerca del lugar. Desde entonces, su espíritu había quedado atrapado en la carretera, buscando compañía y asustando a los viajeros desprevenidos. Mis pensamientos se volvieron obsesivos. ¿Qué había visto realmente aquella noche? ¿Era posible que hubiera presenciado algo sobrenatural? La racionalidad me decía que debía haber una explicación lógica para todo, pero mis instintos me decían lo contrario. Pasaron semanas antes de que pudiera reunir el coraje suficiente para volver a pasar por esa carretera. Finalmente, llegó el día en que tuve que enfrentar mis temores. Preparé el camión y me dirigí hacia el peaje maldito, esta vez durante el día y con la esperanza de encontrar respuestas. A medida que me acercaba al peaje abandonado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La estructura oxidada y desierta parecía aún más siniestra bajo la luz del día. Estacioné el camión cerca del peaje y caminé alrededor, inspeccionando cada detalle en busca de alguna pista. De repente, escuché un susurro débil que parecía venir de ninguna parte. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie más que a mí mismo. El viento susurraba entre los árboles cercanos, pero no había nadie más a la vista. Decidí acercarme a la barrera del peaje. Estaba cubierta de moho y la pintura se descascaraba, pero aún mostraba rastros de los números que indicaban el costo del peaje. Justo cuando me disponía a alejarme, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una sombra oscura moviéndose entre los árboles cercanos. Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi espalda. La sombra se movía de manera errática, como si estuviera buscando algo o alguien. Sin pensarlo dos veces, subí rápidamente al camión y encendí el motor. El ruido del motor rugiendo rompió el silencio y me alejé lo más rápido posible del peaje maldito. No miré hacia atrás, pero podía sentir la presencia detrás de mí, acechando en la oscuridad de la carretera. Desde entonces, nunca he vuelto a pasar por esa carretera ni cerca del peaje abandonado. Las historias y las leyendas que rodean ese lugar me han enseñado a respetar lo desconocido y a nunca subestimar las fuerzas que pueden habitar en los rincones más oscuros de este mundo. La experiencia en el peaje maldito me dejó con más preguntas que respuestas. Pero una cosa es segura: hay lugares en este mundo donde la realidad y la superstición se entrelazan de manera perturbadora, recordándonos que la línea entre lo normal y lo sobrenatural puede ser más delgada de lo que creemos. Me llamo Alejandro y soy camionero en Argentina desde hace más de 20 años. Esta historia ocurrió hace algunos años en la provincia de Chubut, en una noche fría de invierno mientras transportaba una carga de productos electrónicos desde Comodoro Rivadavia hacia Trelew. Era una noche oscura y despejada, con el aire fresco cortándome el rostro mientras avanzaba por la solitaria Ruta Nacional 3. Había recorrido esta carretera muchas veces antes, pero esa noche algo en el ambiente se sentía diferente, como si estuviera siendo observado por algo o alguien invisible. Cuando ya había avanzado más de la mitad del trayecto, justo al pasar por un tramo sin señalización, recibí una llamada en mi radio CB. Al principio pensé que era solo estática o interferencia debido a la distancia, pero luego escuché una voz débil y distorsionada pidiendo auxilio. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Necesito ayuda, por favor», decía la voz entre cortes y estática. Me quedé perplejo. La carretera estaba desierta y no había señales de otro vehículo en kilómetros a la redonda. La voz sonaba lejana y desesperada, como si viniera de otro mundo. Traté de responder, pero la comunicación era irregular y apenas podía entender lo que decían. Decidí detener el camión en un área de descanso cercana para intentar mejorar la recepción. Mientras ajustaba la antena y cambiaba de canal, la voz seguía llegando intermitentemente, como si estuviera atrapada entre dimensiones. Escuché frases entrecortadas que hablaban de un accidente y de alguien que necesitaba ayuda urgente. Después de varios intentos fallidos, logré captar una frase más clara: carretera, vuelco, herido grave.
La urgencia en la voz me hizo tomar una decisión. Sin pensarlo 2 veces, decidí seguir el rastro de la comunicación y buscar al necesitado de ayuda. Avancé lentamente por la carretera oscura, con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de preguntas. No había señales visibles de un accidente ni luces a lo lejos, solo la penumbra de la noche y el eco inquietante de la llamada de auxilio en mi mente. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, llegué a una curva pronunciada donde divisé destellos de luces rojas intermitentes a lo lejos. Al acercarme, descubrí un auto volcado en el costado de la carretera, con las luces de emergencia parpadeando débilmente en la oscuridad. Sin dudarlo, me detuve cerca del vehículo accidentado y bajé del camión con una linterna en mano. Me acerqué con cautela, temiendo lo peor. Dentro del auto volcado, encontré a un hombre atrapado entre los restos retorcidos del metal. Estaba inconsciente y herido gravemente, pero todavía con signos vitales. Llamé de inmediato a los servicios de emergencia y proporcioné la ubicación exacta del accidente. Mientras esperaba la ayuda, intenté mantener al hombre despierto y cómodo, pero no respondía. La noche se volvía más fría y silenciosa, solo interrumpida por los sonidos lejanos de la llegada de la ambulancia y los paramédicos. Cuando finalmente llegaron, me aparté para dejar que hicieran su trabajo. Me sentí aliviado de haber llegado a tiempo para ayudar, pero algo en el aire seguía inquietándome. La llamada de auxilio que recibí en la radio había sido tan real y urgente, pero no había nadie más cerca que pudiera haberla hecho. Después de que se llevaron al hombre herido y la situación se calmó, hablé con los paramédicos y la policía sobre la extraña llamada que recibí. Ninguno de ellos había escuchado nada similar en sus radios. Todos estaban perplejos y agradecidos por mi rápida respuesta, pero ninguno pudo explicar de dónde vino la llamada de auxilio. Desde ese día, cada vez que paso por esa curva en la Ruta Nacional 3, no puedo evitar recordar esa noche fría de invierno y la misteriosa llamada que me llevó a salvar una vida. La experiencia me enseñó que en las carreteras solitarias, a veces, los límites entre lo real y lo desconocido pueden desdibujarse de formas que desafían toda explicación racional.